Vamos a entrar a ese maravilloso mundo bíblico. Estamos en el estudio de Josué y hoy vamos a meditar en el capítulo 14 y capítulo 15. Por lo cual le voy a pedir de favor, si tiene su Biblia por ahí, ya sea física o virtual, que la abra o que la encienda. Y vamos a leer Josué capítulo 14, versículo 1 al 3. Ahí búsquelo tranquilo, tranquila, hermano. Dice la palabra del Señor: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se le dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad con ellos. Yo no sé cuántos tienen alguna promesa de parte de Dios para su vida. Bueno, yo pienso que ninguna mano se vería acá abajo, porque todos tenemos promesas generales de iglesia, de cuerpo de Cristo, pero vamos a ver algunos de repente que tenemos alguna promesa de parte de Dios para nuestra vida. Y hoy vamos a ver 3 partes que conforman todo el proceso de cómo Dios cumple sus promesas. Hoy vamos a meditar en el tema cumplimiento de una promesa. Si tú tienes alguna promesa de parte de Dios, seguramente esta palabra viene directa a tu corazón. Leyendo el pasaje, pude darme cuenta de algo. Y es de que era esta promesa que se está cumpliendo acá de poseer la tierra prometida. Tenía aproximadamente 45 años de que Dios había dado esa promesa. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8, no lo busque porque no le va a dar tiempo de repente ubicarlo. La palabra del Señor dice: Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo, lo voy a liberar, lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Estando Moisés allá viendo que la zarza ardía, Dios le da esa promesa a Moisés. 45 años aproximadamente, de repente un poco más, que Dios da esta promesa, y hoy vamos a ver cómo cumple Dios su promesa y qué sucede para que esa promesa se cumpla. Usted se recuerda de que toda la generación que salió de Egipto ya no vio la tierra prometida. Solo lo vieron los patojos. Una generación nueva fue la que tuvo la oportunidad de poder ver esa promesa cumplida. Ahora bien, lo primero que tiene que haber en nosotros como cristianos es creer en las promesas que Dios nos ha hecho.
Dios no va a cumplir una promesa, aunque nos la haya hecho, si nosotros no creemos a esa promesa. Ya lo vamos a ver más adelantito por qué. Una de las cosas que aprendemos en los versículos que leímos al inicio es de que Dios cumple sus promesas, pero también podemos aprender de que hay un orden para que se den esas promesas. La palabra del Señor dice que la tierra les fue repartida de acuerdo al plan que Dios ya había establecido. Van a encontrar también ahí que se echaron suertes. Y alguien podría decir, mire hermano, ya se da cuenta que sí se pueden echar suertes. Y lo que sucede es de que se hizo de esa manera para que nadie estuviese inconforme. Yo no sé si usted en determinado momento ha echado suerte por algo, ¿verdad? O de repente ha jugado piedra, papel o tijera para poder hacer algo o no hacerlo, tenerlo o no tenerlo. Pero eso es lo que hizo Josué, para que no hubiesen problemas con que alguien estuviera diciendo, no, esta tierra no me gusta, esta sí, yo quería aquello, yo quería lo otro. Entonces se echaron suerte y así repartieron la tierra. Debemos de recordar también de que 12 tribus son los que conforman el pueblo de Israel. Ya a 2 tribus se les había dado herencia, a la tribu de Rubén y de Gad, y a la media tribu de Manasés ya se les había dado herencia. Y este pasaje nos dice que se les fue dado herencia a las 9.5 tribus de Israel que quedaban pendientes. Eso es lo que dicen los primeros versículos. Ahora vea qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto al centro. Yo considero esto el centro del capítulo 14 y por qué no decirlo también del 15, versículo 6 del capítulo 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ahí vemos a Caleb diciendo: tú sabes la promesa que yo recibí de parte del Señor. Y ahí vemos que la promesa para Caleb tenía 45 años aproximadamente, que Dios le había prometido tierra. Han de recordar ustedes que cuando manda a Moisés a espiar la tierra prometida, mandó a 10 y de esos 10, 8 dijeron un montón de cosas negativas. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron: sí, podemos conquistar la tierra. Entonces llega el momento en que Caleb viene y quiere lo que Dios le prometió. Versículo 7: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Versículo 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Lo primero que tenemos que hacer es creer las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Qué impide a veces creer las promesas de Dios para nuestra vida? A veces hay cuestiones que impiden nuestra vida para que nosotros no creamos las promesas, y una de ellas pueden ser las personas que nos rodean. Cuando Caleb dijo: sí se puede conquistar, los otros 8 se lo quedaron viendo y dijeron: bueno, y ese que está loco, pero si los gigantes que vimos allá son inmensos, no vamos a poder. Pero él dijo: sí se puede. A veces las personas que nos rodean no creen las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida, pero eso no debe de interesarnos. Si Dios nos ha hablado, nosotros debemos de coger esa promesa independientemente que piensen los demás, porque son promesas para nosotros. Si Dios te ha hecho una promesa, te ha hecho esa promesa a ti.
Y de repente las personas que están a tu lado no lo van a comprender. De repente tus amigos, las personas de la colonia, no van a comprender esas promesas, porque son promesas que Dios te ha hecho a ti. Por eso es que el versículo 8 dice: sin embargo, mis hermanos que estuvieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente a mi Señor. Otra de las cosas que se interponen a veces para creer en las promesas del Señor es el tiempo. Vivimos en un mundo tan automático que usted abre el microondas, mete la comida ahí, 30 segundos y la comida ya está caliente. Y a veces creemos que las cosas en Dios deben de ser de igual manera. Dios hizo una promesa y tú dices: bueno, pero ¿cuándo la vas a cumplir? Pero ya estoy desesperado, ya quiero que tú cumplas la promesa. Sin embargo, algunas promesas de Dios para nuestra vida llevan tiempo. Al menos para Caleb significaron 45 años. ¿Se puede imaginar usted esperando 45 años la promesa del Señor? Pero en Caleb, en lugar de disminuir su fe, cada vez que conquistaba, su fe se aumentaba. 45 años. El tiempo puede impedir que creamos las promesas de Dios. Algo que también se interpone en creer las promesas de Dios es nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando Dios nos promete algo? Porque casi siempre que Dios nos promete algo son cosas grandes. ¿Cuántos creen que Dios nos da cosas grandes? Cuando Dios promete, da cosas grandes, y a veces nuestra actitud a veces no es la ideal para recibir esas promesas. ¿Se recuerda usted de Abraham cuando Dios le dijo: te voy a dar un simiente? Y Abraham dijo: no, si ya estoy viejo. Y la esposa de Abraham se ríe, porque eran cosas grandes. A veces la actitud no es la correcta, pero Caleb mantuvo una actitud firme para con la promesa de parte de Dios. Vea lo que dice el versículo 11 del capítulo 14. Todavía estoy tan fuerte como cuando el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para pelear. ¿Será que realmente Caleb tenía esa fuerza, la mismísima fuerza que cuando tenía 40 años? Lo creyó. Y así era su actitud. Y de repente habían disminuido las fuerzas. Pero él dijo: la misma fuerza que cuando Moisés me dijo que me iba a dar esta tierra, la misma fuerza tengo y puedo salir a la guerra y puedo pelear, así que dame esa tierra. Entonces no dejemos que las personas, que el tiempo, que nuestra actitud vengan y se interpongan en creer esa promesa de parte de Dios. Luego que hemos creído las promesas de Dios, entonces debemos de ir a la conquista. Muy bonito leer que Dios les dio la tierra, pero otra cosa fue para ellos estar peleando, sacando gigantes, destruyendo ejércitos. Fue una cosa difícil, no fue así de fácil. Entonces, después de creer, debemos de conquistar. A veces bien quisiéramos que Dios nos diera todo así por así, sin hacer nada, pero Dios siempre le gusta que nosotros tengamos participación en eso que anhela nuestro corazón, en eso que Dios nos ha prometido. ¿Qué nos impide conquistar a veces? ¿Será que las conquistas son fáciles? ¿Será que las conquistas son fáciles? No es fácil. Dios me prometió que me iba a graduar de la universidad. Sí, pero son 5 años sin perder un curso. Sí, pero hay que levantarse temprano para estudiar. Hay que conquistar buenas notas. Es que Dios me dijo que me iba a dar tal y tal trabajo. Sí, pero hay que conquistar ese trabajo. Dios ya te dio la palabra, pero hay que conquistar.
Ahora, ¿por qué a veces nosotros no conquistamos lo que Dios nos ha prometido? Y lo que sucede es de que encontramos gigantes. Todas las cosas buenas tienen gigantes, ¿sabían ustedes? Todas las cosas buenas para nuestra vida van a tener dificultades. No hay nada que no tenga una dificultad. Todo lo que vamos a conquistar, una vez es grande, tiene dificultades. Y el versículo 12 del capítulo 14 le dice Caleb a Josué: tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí. ¿Y saben quiénes eran los anaquitas? Eran los gigantes. Anaquitas, anaseos, tierra de Anac, eran gigantes. ¿Con cuántos gigantes estás peleando actualmente para conquistar la promesa que Dios te hizo? ¿Cómo están tus fuerzas para pelear con esos gigantes? ¿Cómo ves a esos gigantes? ¿Los ves tan grandes o ves que los podemos derribar en el nombre de Jesús? Pero van a haber gigantes. Pero oiga lo que continúa: y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Todo lo que Dios nos promete es grande, es bueno y hay que conquistarlo, pero vamos a encontrar gigantes, pero también nos vamos a encontrar, hermanos, con sistemas a veces muy herméticos. Nos vamos a encontrar con puertas que están cerradas. ¿Cuál es la actitud a veces cuando uno anda buscando algo y ve que las puertas se cierran, que las puertas están cerradas? Una ciudad se decía que estaba fortificada o que era fortificada porque aparte de estar circulada tenía unas puertas principales y esas puertas eran difíciles de abrir. Pero puertas que Dios abre, nadie las cierra. ¿Escuchaste? Puertas que Dios abre, nadie las cierra. Puede ser que la circunstancia que estás viviendo te diga: esas puertas jamás se van a abrir para ti, pero llegará el día. 45 años después, Caleb vio que esas puertas no solamente se abrieron, sino que esas puertas fueron derribadas. Porque él creyó a la palabra del Señor y conquistó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces los gigantes y las cosas fortificadas, los sistemas muy herméticos, las puertas cerradas puedan impedir que conquistemos, pero nosotros debemos de conquistar. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien podría decir: ay, hermano, ¿y cómo conquisto? Dígame usted cómo conquisto. Yo no le voy a decir cómo conquistar, pero la palabra del Señor sí. Y sabes una cosa, Moisés nos enseña de que la presencia de Dios nunca debe faltar en nuestra vida. Moisés le dijo a Dios: sin tu presencia no me mandes a ningún lugar, porque no voy a ir. No voy a ir a ningún lugar si tu presencia no va conmigo. Y eso lo aprendió muy bien Josué y lo aprendió muy bien Caleb. Y el versículo 12, en la parte final del capítulo 14, la palabra del Señor dice: sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio como Él me ha prometido. Así como Él me ha prometido, con su presencia yo los voy a expulsar. Leemos completo el versículo 12. La palabra del Señor dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. La presencia de Dios en nuestra vida. Vean, hermanos, podemos en determinado momento fallar y querer ir a conquistar, pero con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, y eso no es correcto. Eso es humanismo.
Ciertamente, yo debo desarrollar habilidades, debo tener preparación, pero ante todo yo debo reconocer, como dijo David, alzaré mis ojos a los montes, de dónde va a venir mi socorro, de dónde va a venir mi fuerza, y mi fuerza viene de Jehová de los ejércitos. Del Dios que hizo los cielos y la tierra, de ahí viene mi fuerza. Y eso es lo que dijo Caleb. Van a haber gigantes ahí, van a estar fortificadas las ciudades. Pero si la presencia de Jehová va conmigo, seguro que los voy a expulsar de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que te ayuda a conquistar es la bendición de tu líder. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo la bendición de mi líder? Sí, la bendición de tu líder. La bendición de tu mentor. Yo pienso que todos deberíamos de tener un mentor. Todos deberíamos tener un líder. ¿Cuántos tienen líderes? Aquí en la iglesia. Yo pienso que todos tenemos un líder. Amén. Y los líderes nos bendicen. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga todo el liderazgo de la iglesia, porque sirven de bendición para nuestra vida. Leamos qué dice el versículo 13. Josué entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Si el líder está ahí es por algo, ¿o no? Si Dios lo puso es por algo. Y a veces Dios nos habla a través de los líderes, Dios nos habla a través de la palabra. Y en este caso, Caleb recibió la bendición a través de su líder, a través de Josué. Y dice la palabra del Señor, y Josué le bendijo y le dio por heredad la tierra. Es importante entonces que nosotros tengamos en estima nuestro liderazgo y reconozcamos la posición que Dios los ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo vamos entonces también a conquistar? Con la aprobación de tu familia. ¿Cuántos se involucran a su familia en sus proyectos? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos involucran a su familia en sus proyectos? Yo he llegado a comprender que Dios trata con familias. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso. Dios trata con familias. Dios ama a las familias. Dios ama a esa organización hermosa. Y nos vamos a dar cuenta cómo Caleb involucró a su familia para poder conquistar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, el capítulo 15, versículo 14. Vamos a leer versículo 14 del capítulo 15. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, escuche, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Ahí podríamos agregar que fue muy estratégico Caleb. Y digo, a quien conquiste esa ciudad, a quien conquiste esa ciudad, yo le voy a dar a mi hija por mujer. O yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué tan rápido estuvo de acuerdo la esposa para dar a la hija? Porque Caleb dijo, doy a mi hija, pero ¿qué decía la esposa? Y más tremendo aún todavía, ¿y qué decía la hija? A quien tome esa ciudad, a quien conquiste esa ciudad, yo le voy a dar a mi hija
por mujer. Sigamos leyendo. Versículo 17. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Otoniel, ¿qué era? ¿Qué era de Caleb? Como familia, ¿qué era? Su sobrino. O sea que no estaba solamente de acuerdo la esposa de Josué, no estaba solamente de acuerdo la hija Acsa, sino que también estaba involucrado el sobrino de Caleb. Cuando nosotros queremos hacer solo las cosas no funcionan bien. Porque la promesa que Dios te ha hecho, independientemente cual sea, va a afectar a tu familia. ¿Te habías puesto a pensar en eso? La promesa que Dios te ha hecho va a afectar a tu familia. Y por lo tanto la familia debe estar involucrada. La promesa fue hecha a ti, tú vas a creer y tú vas a conquistar, pero al conquistar debes involucrar a tu familia. Si volvemos al caso de la universidad y ya eres casado, pues vas a tener que hablar con tu esposa que te apoye en darte tiempecitos extras ahí para estudiar. Si no eres casado y aportas para tu casa, de repente vas a decir, fíjate papá, mamá, que voy a salir a la universidad y ya no te voy a dar lo que te daba. Ya no voy a aportar a la casa lo que aportaba, voy a dar menos o ya no voy a dar nada. Entonces está siendo afectado directamente la familia y por lo tanto debe estar de acuerdo, y eso lo entendió Caleb. Ofreció a su hija y ciertamente la hija aceptó. Otoniel conquistó y tuvo a Acsa por mujer. Creemos, conquistamos y luego ¿qué nos queda nada más? Poseer. Y eso es bien importante. Vean, hermanos, a veces le creemos a Dios sus promesas y conquistamos, pero no poseemos. ¿De qué hubiese servido de que Israel haya creído a la promesa de Dios, haya conquistado y no haya poseído la tierra? Y cometió un error de esos que ya estudiamos en uno de los miércoles anteriores, donde no tomó posesión de la tierra que ya había conquistado. Si Dios te dio la palabra y ya conquistaste, posesiónate. Ponle tu nombre a eso. Ponle tu apellido a esa promesa que Dios te ha dado y eso que ya conquistaste. No lo sueltes. No lo sueltes. Tenemos que posicionarnos. Versículo 20 y 21 del mismo capítulo 15. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Cabseel, Edar, Jagur, y siguen un listado tremendo que no lo vamos a leer. Todo lo que ellos conquistaron, eso poseyeron. Debemos entonces de creer, debemos de conquistar, pero también debemos de poseer. ¿Y qué hay más, hermano? Claro que hay más. Cuando nosotros ya hemos poseído lo que Dios nos ha prometido, entonces podemos bendecir a otros. Algo que debemos de aprender es de que si Dios nos da, podemos bendecir a otros. ¿Sí o no? Si hemos poseído la tierra, podemos bendecir a otros. Antes de poseerla no podemos, pero ya posicionados en ella podemos bendecir a otras personas. Y sucede que Caleb ya le había dado herencia a Acsa, su hija, pero le había dado unas tierras áridas. La mayor parte de tierra que conquistó Israel era tierra desértica, muy fructífera, pero era tierra desértica. Y a Acsa ya le había dado. Algo que aprendemos también en esta parte última, ya voy concluyendo, es de que
cuando tú haces, tienes derecho de pedir. ¿Será que puede ir uno y decir en determinado momento, voy a ir a traer elotes? ¿Y cuándo los sembraste? Saber, pero voy a ir a traer. Voy a ir a cortar uno de mis mangos. ¿Y a dónde? Saber. ¿Y ya sembraste? No. Entonces, pero Otoniel ya había conquistado, ya tenía a la esposa. Y bien pila le dijo, mira, pedile a tu papá tierras, pero que tengan manantiales para nuestro ganado. Y le dijo Axa, ¿será? ¿Cómo claro que será? ¿Y no conquistamos por él? Pues pedile. Y vean lo que dice el versículo 19. Vamos a regresar un poquito. Y ella respondió, es decir, Axa, concédeme un regalo, un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Si Dios te va a bendecir, tú ya creíste, conquistaste y has trabajado, tienes derecho de pedir, y Dios te va a dar las fuentes de arriba, pero también te va a dar las fuentes de abajo. Poseyendo y teniendo, vas a poder compartir con aquellos que estuvieron a la par tuya, luchando, conquistando. Bendito sea el nombre del Señor. Habiendo ya poseído, solo te queda algo: seguir conquistando o dejar de conquistar. ¿Dónde vemos eso? Capítulo 15, versículo 63. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, y Dios les había prometido que les iba a dar la tierra a los jebuseos. Así que hasta el día de hoy estos viven ahí junto con los descendientes de Judá. Dios ha cumplido promesas para tu vida. Has conquistado, te has establecido. No pares. En el reino de los cielos no hay tiempo para descansar. Jesús dijo, hasta el día de hoy mi Padre trabaja. Vamos tras otra conquista, vamos tras otra promesa de parte de Dios hecha a nuestra vida. No podemos descansar. Dios tiene promesa tras promesa para nosotros. Habiendo poseído, o conquistamos, seguimos conquistando, o nos sentamos y ya no conquistamos nada. Dios quiere aumentar tus fuerzas, como lo hizo con Caleb. Tener esa actitud positiva. Te voy a invitar a que te pongas de pie esta noche. Y si tu fe está tan valiente respecto a las promesas de Dios, levanta esa fe en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. ¿Qué te ha prometido Dios? Dile ahí con tus palabras: Padre, aquí estoy, escuchando tu palabra. Yo quiero renovar mis fuerzas para ir y conquistar eso que tú me has prometido. Hoy vengo para renovar mi fe, oh Dios, para conquistar eso que tú me has prometido. Aquí estoy, oh Dios. Dame fuerzas. No importan las circunstancias, aunque las circunstancias digan no. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, se va a cumplir.